bendiga grandemente. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con ustedes. Les saluda el pastor Abraham Hansel de la Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor, allá en Tláhuac. Amén. Les damos la bienvenida a este programa Impactando el Reino de Dios. Este programa que es hecho con todo el amor para que sean edificadas nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Sí, amén. Amén. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar entrando hasta sus hogares a través de la página de Facebook, a través también de YouTube, a través de todas las plataformas de redes sociales y a través de Ondas de Vida 1440, la estación del pueblo de Dios, que da la oportunidad para poder entrar con una palabra de amor, con una palabra que edifica las vidas, los corazones y nos hace crecer espiritualmente. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, hoy agradezco infinitamente a todos los que se están conectando, a los que se van a empezar a conectar a través de esta transmisión, a través de Ondas de Vida, a través de Facebook. Dios les bendiga grandemente. También a través de qué otras plataformas. Vamos a recordar nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @casa yo soy el buen pastor. En YouTube como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor. En Facebook recordemos que tenemos dos, Impactando el Reino de Dios y Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor oficial. En todas estas redes hay personas, hay hermanitos que están en espera, claro, para orar por alguna petición. Si tienen alguna duda, mis hermanos están al pendiente de estas redes, de tu mensaje, para poder responder y orar hacia la brevedad. También estamos en las redes, vamos a empezar a publicar nuestras canciones, Jehová Jireh, que es la que últimamente hemos comido de esa canción, hemos manifestado, ¿no? Que como grupo Vivo Adorando de la Iglesia Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor, pudo componer por el amor de Dios, por esa inspiración que Dios nos ha dado. Entonces, amado hermano, en nuestras redes te esperamos, escríbenos cualquier cosa, cualquier petición, alguna duda o igual algún testimonio que quieras compartir, haznoslo saber y poder compartirlo también. Amén. Esperamos sus llamadas a través de la multilínea 591107-1440 en la extensión 537. Repito el número 591107-1440 en la extensión 537. Amén. Ahí están listas nuestras hermanas para tomarles su llamada, su petición de oración, su necesidad, algún testimonio que ustedes tengan, porque creemos que a través de este medio, el Señor se mueve poderosamente y ha hecho maravillas, ha hecho milagros a través de la bendición que representa el poder estar al aire. Amén. Sí, también amén. En este día quiero agradecer infinitamente al Señor porque está usted abriendo las puertas de su corazón. El día de hoy quiero pedirle un favor enorme, que no solamente sintonice una estación de radio, sino que le abra su corazón al Señor. Amén. Porque Él quiere entrar en su vida, quiere darle lo mejor de Él. Quiere cumplir cada deseo de su corazón, pero es importante, antes de que eso suceda, tenemos nosotros que hacer algo. Amén, porque muchas veces pues hemos pedido cosas al Señor y tal vez hemos visto que mucha gente perece en el intento, ¿sí? Solamente abriendo nuestra boca e incluso estando orando al Señor, hemos hecho muchas peticiones a través de las redes sociales aquí a este medio. Mire, si usted se pone a analizar, se pone a escuchar, si usted es un seguidor de Ondas de Vida, usted va a ver que aquí llegan multitud de peticiones y créanme que hay muchísima gente involucrada en esto, orando por sus necesidades, orando por sus peticiones, orando porque Dios haga un milagro
levantando las manos de los hijos de Dios, declarando la palabra que trascienda hasta los hogares y que ocurra un milagro ahí. Pero muchas veces, como no sucede en el momento en el que nosotros lo necesitamos o de la manera en la que nosotros lo estamos pidiendo, Amén, amén. ¿verdad? Nos frustramos, nos llega una frustración, llega un desánimo y entonces ya no quiero saber nada. Ya no quiero seguir adelante con esto. Se me hace que Dios no me oye, se me hace que Dios no quiere hablar conmigo. Yo no sé qué le hice a Dios, que Dios no quiere contestarme, Dios no quiere estar conmigo. Y entonces ahí caemos en una apatía. Bien, se comienzan a gestar muchas otras cosas dentro de nosotros. Amén. Y de esto precisamente quiero hablarle acerca de unos personajes muy importantes en la palabra de Dios, y estos son los valientes de David. Amén. Los valientes de David son guerreros. Mire, déjeme decirle un poquito de la historia. Son guerreros que David va reclutando, que se van juntando con él, ¿verdad? Porque le ven un potencial, porque le ven un futuro, saben que tiene un futuro, saben que tiene una promesa de Dios, porque en el momento en el que se reclutan los valientes de David, David no era rey todavía, había sido ungido como rey, pero el rey en turno era Saúl. Y Saúl algo que estaba peleando, algo que estaba teniendo en sus manos, era que él quería que su hijo Jonatán tomara el reinado. Pero en la designación de Dios no fue en que Jonatán tuviera el reinado. Es decir, Dios habló algo, una palabra profética, una promesa para la vida de David. ¿Sí? Él estando atrás en una montaña cuidando las ovejas de su padre, adorando a Dios. Por eso es algo bien importante en la adoración al Señor, porque en la adoración al Señor se toman las virtudes de Dios, las riquezas de Dios. Y David, hermanos, fue llamado por el profeta Samuel y entonces es ungido como rey, pero no tomó posicionamiento como rey. Había una palabra profética, había una palabra de bendición para su vida que él nunca se esperó, que él no pidió, sino que en el corazón de Dios nació. Y aún incluso su padre ni sus hermanos creían en él. Pero cuando él estaba huyendo de la mano de Saúl, porque Saúl quería matarlo, precisamente porque le tenía ese coraje, Saúl quería matarlo para que entonces ya no hubiese ese ungido, ya no se llevara a cabo la palabra profética, ya no se cumpliera el propósito de Dios sobre David. Entonces lo que quiere hacer es matarlo. Y Jonatán tiene un amor entrañable porque era su amigo David. Eran amigos, tan amigos que incluso Jonatán le ayuda a huir de las manos de su padre. Y David, en este camino de estar huyendo, de no querer enfrentar al rey, porque él sabía en su corazón quién estaba en ese momento en turno, tomando el trono, David lo que hace es comenzar a hablar con los que tiene a su alrededor. Y los que están a su alrededor lo reconocen y dicen, tú tienes algo de Dios, tú tienes algo diferente. Y nosotros vamos a pelear por ti para que se cumpla ese propósito. Nosotros te vamos a defender. Y en el libro de Segunda de Samuel 23:8 nos habla acerca de estos valientes de David. Estos valientes que, fíjense que por un vaso de agua para David, por un vaso de agua, ellos estaban dispuestos a morir. Sí, porque no le faltara algo a David,
porque David no arriesgara su vida, ellos estaban dispuestos a perder la suya, a librar batallas. Y miren que ahí en segunda de Samuel 23:8, dice, estos son los nombres de los valientes que David tuvo: José, Beset, el tecmonita, principal de los capitanes. Ahí usted, si lo lee, va a comenzar a ver todos los nombres. Después dice, fíjese, aquí quiero ver la característica, ¿qué son estos valientes? Porque ahorita le voy a decir quiénes son estos valientes. Geseb Beset, el tecmonita, dice que es un principal de los capitanes. Esta era Adino Elisita. Adino Elisita hizo algo muy importante. Mató a 800 hombres en una sola batalla. ¿Por qué los mató? No los mató sin ninguna sin ninguna causa, sin ningún propósito, sino porque lo buscaban a David para matarlo. Eran pueblos que estaban decididos a matar a la vida del ungido, de aquel que tenía la palabra, de aquel que había sido hablada la palabra profética y estaba en el designio de Dios, y que Dios amó tanto que le prometió a David: sobre de ti todo el reinado de Israel en tus generaciones por siempre. Es decir, Dios le prometió el trono a David por todas sus generaciones. Y este hombre, Adino Elisita, mató a 800 en una sola batalla. Dice, después Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó, fíjese lo que hizo este hombre, este segundo valiente, en una batalla en donde lo superaban en número, de 100-1, hermano, de 100-1. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a su espada. Es decir, era un guerrero incansable, un guerrero que no reparaba en cuál era su propósito. Él no tenía un cuidado de decir, ay, ya me cansé, ay, ya me fastidié de estar peleando, ya somos hombres y también flaqueamos. Este hombre peleó hasta el fin, hasta que vio ganada la batalla y su espada se fusionó con su mano. ¿A qué grado? Fíjense, imagínense la fuerza con la que tomó la espada, que su espada tomó la forma de su mano y se le quedó ahí pegada, no más pudo despegarla. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, fíjese. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Uno solo lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Estos 3 siempre estaban pegados a David. Eran inseparables, incansables. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar lo que Dios había hablado acerca de este ungido. Amén, amén. Amén. Y entonces nosotros, los que hoy me están escuchando, si usted ha mandado una petición de oración, si usted necesita que Dios abra su mano, usted, una de dos. Usted necesita saber que es un David o que usted es un valiente de David, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida o en la vida de su familiar.
y no se tiene que cansar. A lo mejor hoy usted está huyendo, a lo mejor usted está como David, temiendo por su vida, luchando contra una enfermedad, usted está peleando contra una enfermedad que está aquejando a alguno de sus familiares, de sus amigos. Usted sabe de una necesidad que está pasando alguien de su familia, alguien de sus hermanos, alguien conocido, o que usted está orando con un propósito. Mire, usted tiene que ponerse en cualquiera de estas dos posiciones, porque espectadores en las victorias del Señor no sirven de nada. Los espectadores no están metidos en la historia. Fíjese que en esta historia los únicos que tienen un protagonismo es David, aquel del cual Dios habla la palabra profética. Y la palabra profética para nuestra vida es que tú le ibas a servir. La palabra profética es que un día tú y tu casa iban a ver la presencia de Dios, la gloria de Dios, y iban a estar sirviéndole a Él. La palabra profética es que tú te ibas a levantar de esa cama, de ese lecho, y que Dios te quiere sano para que le sirvas, para que vivas en paz, para que estés delante de su presencia. Amén. La palabra profética es que no te iba a faltar el alimento sobre tu mesa, pero por sobre todas las cosas es que su Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días hasta el día de su regreso. Si tú tomas esa palabra profética para ti o para la persona que estás necesitando, entonces eres un David o eres un valiente. Y los valientes no se cansan. A los valientes se les queda pegada la mano en la espada. Los valientes defienden el campo por más pequeño que se vea. Fíjese que este último valiente defendió un campo de lentejas. ¿Qué puede representar un campo de lentejas? El alimento para el siervo, el alimento para aquellos que lo están necesitando, aquellos que se levantan con poder, con autoridad y con gloria. Estos son a las manos de aquellos que Dios les permite obtener victorias. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué les parece esta palabra? Está poderosa, está fuerte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en unos minutos vamos a regresar a esta segunda parte en donde nuestros hermanos, nuestras hermanas aquí presentes nos van a dar su punto de vista acerca de ser un valiente o de ser un David. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos en un segundo. No se despegue en el nombre de Cristo Jesús. Llámenos, aquí estamos. Estamos de vuelta una vez más aquí en Impactando el Reino de Dios. Qué bueno que sigue conectado con nosotros y a través de Ondas de Vida 1440, la estación del pueblo de Dios. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, ¿sí? Y amén, muy valioso. ¿Eres un David o eres un valiente? Aleluya. De David? Amén. Y que sabiendo que el David es aquel en el cual está a lo mejor en este momento en una necesidad, pero que tiene una promesa. Que la promesa es que el Señor iba a estar con él, amén, todos los días. Sí, amén. Amén. Y un valiente es aquel que está respaldando, está protegiendo, pero no a la persona, sino que la palabra profética tenga un efecto favorable para su vida. Amén. ¿Cómo vemos esto? Muy bien, antes de empezar con este tema, ¿no? De los valientes de David, tuvimos una llamada de nuestra hermana Emilia Hernández, tiene 77 añitos, y nos pide oración por su salud, porque está perdiendo la vista, osteoporosis y mala circulación. Y la palabra de Dios dice que la oración de fe sana al enfermo, y el Señor le levantará de su lecho. Y también dice, he aquí que yo le traeré sanidad y medicina, y la curaré y le revelaré abundancia de paz en su corazón, en su persona física, en su casa. Paz de verdad y abundancia de sanidad. Por la fe se vivirá. Y aquí dice, cuando leí este texto, la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta de su lecho. Y una cualidad que dijiste respecto a los valientes de David es que se levantó.
este varón, ¿no? Y mientras estabas compartiéndonos esta palabra, puedo ver que tres características esenciales respecto a estos valientes, ¿no? Y es lealtad, iniciativa y dependencia de uno con el otro para cumplir el propósito, para levantarnos, ¿no? Yo a lo mejor esta lealtad a mi casa, esa iniciativa de levantarme, de decir, yo voy a orar por mi casa, yo me voy a levantar, aunque esté en el lecho de enfermedad, aunque esté en el lecho de angustia, en el lecho de soledad, la palabra te confronta y te dice, levántate. ¿Por qué? Porque tu fe, tu oración, tu iniciativa te va a sanar. Y ahí es donde nos va a revelar abundancia de paz y de verdad. Y David estaba confiando en que tenía un rey, un Dios, al Dios vivo, y tenía un pacto, tenía una promesa. Y esa promesa tenía que ser cumplida por la boca de Dios, por su voluntad. Entonces veo estas tres cualidades que nos levanta Él, y no nos levanta para que seamos, como dices, espectadores, sino nos levanta para, para darnos ese ánimo, para volver a la guerra, para volver, si estoy desanimado, levántate, te doy la palabra, pero para que te pares enfrente de tu casa, enfrente de la situación en la que te encuentras. La situación no está enfrente de nosotros, Dios está enfrente de nosotros. Así es. Y Él pelea, en Él ya tenemos la victoria, la conquista, no hay que solamente levantarnos. Y estas tres cualidades, puedo decirle cualidad, nos lleva a una estabilidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro donde estamos, que nos permite enfrentar la situación en la que estamos caminando. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una de las cualidades que yo decía no era la lealtad. Y aquí dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que por Él puedo, por Él voy y por Él, por lo que Él hizo por mí, Él es digno de que yo me levante, porque todo lo puedo en Cristo. Y eso es demostrar la victoria que el Cristo vivo nos ha dado. Si yo me levanto, se ve la victoria de Cristo reflejado en este mundo, no por nuestras fuerzas, sino por Él, es lo que yo puedo ver. Y la palabra valiente significa coraje, es valor, esa valentía. Dios no nos va a dotar de valentía, de ese valor para estar sentados o escondernos o ser espectadores, sino para levantarnos, tomar la espada, tomar ese valor y tomar la espada, y ya lo demás nos corresponde a nosotros, caminar, ir y pelear la batalla, para permanecer con esa fuerza, con esa salud, con esa palabra viviendo en nuestro corazón. Y también dice la palabra en 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo he peleado, puedo decir que me he levantado por mi casa, no pidiéndole luego a Dios, ¿no? Es como que un consejo, ¿no? Sino dándole gratitud a Dios. A veces la lealtad a Dios se nos olvida porque las situaciones que tenemos enfrente nos hacen como que no ver el camino, no ver la espada, pero la gratitud y el reconocer a Dios que por Él vamos a tener la victoria, Él nos levanta, Él nos da ese valor para tomar la espada e ir, para tomar y levantarme por mi esposo, por mis hijos, y saber que la enfermedad, que lo que yo esté viviendo no puede más, que el Dios vivo, que nos dio la vida eterna. Entonces es lo que puedo. Amén. Ok. Bueno, pues yo un poquito, ¿verdad? ¿Quién es David? Por mis hermanos que a lo mejor no, pues no conocen, ¿verdad? Muchos ya conocemos, pero bueno, yo nada más voy a dar una característica de este personaje importantísimo, ¿verdad? Porque David fue el bisnieto de Ruth y de Boz, ¿verdad? De ahí empieza la genealogía, hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que algo que David dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando a él lo levantaron, su papá se llamaba Isaí, cuando empiezan a describir, ¿verdad? Cuando ya lo levantan como rey, pues dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Y dice que él iba a hacer todo lo que Dios pusiera en su corazón. Amén. Entonces, estar conforme al corazón de Dios es entrar a su palabra. Solamente esta característica, pues va a ser la que comience, ¿verdad? Porque
pues la verdad como humanos nos da miedo todo, somos muy temerosos, es una condición del hombre, pero en Dios te da ese espíritu, un espíritu valiente que solamente es a través de su Espíritu Santo y de la palabra. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que él fue primero sacado del anonimato, de allá, de la majada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero Dios puede hacer hoy, ¿verdad? De nuestra vida, de su vida, de mis hermanos, de los que nos estén escuchando. Él quiere sacarte de ese anonimato, ¿verdad? Para llevarte a la conquista. En Dios, ¿verdad? No solamente es valentía, sino en este caso la valentía, bueno, pues sería, dice la palabra de Dios, que muchos somos escogidos, amén, pero aquí los llamados es los que tienes que saber que Dios te levanta, te saca del anonimato para darnos tareas específicas, ¿verdad? Para poder en su nombre ahora sí llegar a esa conquista, porque un valiente va a conquistar. Pero aquí, bueno, pues lo primero es que tiene que ser preparado, tiene que ser disciplinado, ¿verdad? Verdaderamente para que él pueda escuchar la indicación, ¿verdad? Vemos a David conforme al corazón de Dios, sabía los pensamientos. Entonces David fue adiestrado para poder presentar, ¿verdad? No solamente él, sino sus valientes también. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña en el libro de Cantares, ahí también, pues dice un número, 60 valientes, todos diestros en la palabra. Dice aquí lo voy a leer. Dice los mejores soldados. Y dice que esos soldados son maestros en el combate. Todos llevan la espada lista por causa de los peligros que presenta la noche. Amén. Entonces vemos que un valiente pues tiene que adiestrarse. ¿En qué? En la palabra, ¿verdad? Tiene que ser ese filo, ahora sí como dice la palabra de Dios, ¿verdad? La espada tiene que tener filo, no puede estar chatita. Entonces tú tienes que saber que los peligros de la noche, pues es toda esta situación que ahorita el pastor narraba, ¿verdad? Enfermedades, lo que decía mi hermana, saber levantarte por tu vida, por tu hogar, por tu gente, por México, no sé, pero necesitamos verdaderamente saber que el escrito es lo que va a hacer frente a todo ataque del enemigo. Amén. Aún dice la palabra, ¿verdad? Que él siempre a un valiente le va a decir, no temas. Amén. No temas, yo estoy. Y saber que esta batalla no es propia. Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Se levanta como poderoso gigante y va al frente de esta batalla. Entonces, queridos amigos, cualquier situación que estemos pasando, necesitamos saber, creer, confiar en Dios, ¿verdad? Que no estamos solos. Amén. Y eso nos tiene que dar la garantía. ¿Y cómo? Pues solamente a través de su palabra. Y cuando Dios ve esa valentía, ¿verdad? Que vio en su siervo David y en estos valientes, ¿verdad? Que ahorita el pastor nos narra hermosamente. Bueno, pues tú tienes que saber que la valentía no tiene que haber miedo. ¿Ven? Se vale sentir, siempre lo he dicho, claro que sí, mas no quedarte en esa emoción, en ese sentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a operar. Tiempos peligrosos, dice que en la noche, ¿verdad? Vigilando. ¿Por qué? Porque la noche asemeja en la palabra de Dios esos tiempos malos, que siempre dice la Biblia, su día va a tener su propio afán. Entonces dice, ¿verdad? Pero confiad en mí, que hoy yo he dicho, ¿verdad? En su palabra, yo he vencido al mundo. Entonces, Cristo es un vencedor. Y eso es lo que hoy su palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿qué es lo que tiene que dar un valiente en una casa, verdad? En un hogar, en su iglesia, porque eso es para poder ir y ayudar a otros, ¿verdad? Levantar a otros. Y dice aquí la palabra de Dios, lo primero que un valiente tiene que ser la manifestación del Espíritu Santo en su vida, en una verdad. Amén. ¿Y cómo va a ser? Pues, primeramente dice aquí, declarar su palabra. No puede haber valentía si yo cierro mi boca. Entonces, ahorita tú que estás, ¿verdad? Pasando cualquier situación, es necesario declarar el escrito está. Amén. ¿Para qué? Dice ahí, ahora sí, esa palabra viene a ayudar a mi vida.
viene a ayudar a mi familia, viene a ayudar a todo. O sea, de verdad, la palabra es defensiva, pero también es ofensiva. Entonces hay que ser diestros, ¿verdad? Imagínense ahorita este personaje que leía el pastor, 800, imagínense. Tanto usó el escrito está que la espada se pegó a la piel. Imagínense qué diestros. Y es lo que hoy el Espíritu Santo a través de este tiempo, de esta, ¿verdad? De esta hora pues nos toca, va impactando el reino de Dios. Tiene que ser el escrito está. Ella viene a ayudarnos, viene a levantar nuestro espíritu y de esa manera vamos a hacer testimonio. Amén. Amén. Un valiente en conquista es un testimonio de Dios vivo, Dios manifestándose hoy en este tiempo peligroso, sí. Todo lo que pudiéramos ver personal, mundial, o sea, todo, ¿verdad? Lo que está escrito en la palabra de Dios, pero en él, ¿verdad? Somos más que vencedores. Amén. Yo es lo que quisiera aportar. Ciertamente, si algo caracteriza a David, es su valentía. Amén. Amén. Es ese guerrero que Dios lo adiestró. Amén. Él lo preparó. Y también ese David ciertamente está conforme al corazón de Dios. Amén. Y él sabía, y yo creo que conocía tanto a Dios, él tenía tanta fe, tanta era su confianza en Dios, ¿verdad? Que yo creo que cuando escribe aquí en el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso era lo que a David le daba la confianza, el aliento, porque ciertamente el valiente debe de tener fuerza, tiene Amén. Que tener aliento, tiene que tener esa seguridad Amén. De esa conquista, de lo que tú estés pasando hoy, de lo que estés atravesando en este tiempo, tanto familiar como lo que estamos hablando hoy en día, que amenaza tu vida, sí. Y que lo primero es que ciertamente te va a dar ese miedo, ese temor. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, es escrito como este hombre valiente sí, que decía, amén. Era diestro en la palabra, amén. Porque lo que tiene que salir de nosotros, un valiente debe saber que de nosotros tiene que salir poder de Dios. Amén. Y el poder de Dios es su palabra. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me van a infundir ese aliento, esa fuerza, porque ese valiente es aguerrido, es fuerte. Violento. A Josué le dijeron, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, la palabra no temer. Ahí está otra vez puesta esa palabra. No temas ni desmayes, porque en este momento tú tienes que tener la visión, la confianza, la certeza, dice la palabra de Dios, la convicción que Dios va a salir por nosotros. Sí, no amén. Es nuestra lucha, amén. Sino que es la lucha del Espíritu Santo, ¿verdad? No es mis fuerzas, sino es con la ayuda de su Santo Espíritu. Y esa palabra que a nosotros nos da fuerza, nos alimenta, nos ayuda, viene eso aguerrido, eso violento para amén. Arrebatar hoy tu milagro, claro que sí. O esa victoria que tú necesitas en tu vida, tiene que ser por medio de la palabra bendita de Dios. Tenemos que cada día meditar en ella y proclamar las promesas que están escritas aquí, las promesas que van a hacer esa transformación, ese cambio, esa victoria para el Hijo de Dios y también para mis hermanos que nos están escuchando. Es esta manera que David decía, ella es la que me da el aliento. Sí, amén. Yo me puedo levantar, porque quien con problemas puede levantarse. No. La verdad es que te infunde ese miedo y te paraliza ese miedo. Pero lo que te da esa confianza, esa convicción, ¿verdad? Que tenía el siervo David, sabe que Dios iba delante de él y con él ninguna batalla podría perder. Porque amén. El Señor era el que libraba todas esas batallas. En el nombre. Dice la palabra de Dios, Isaías 65:24. Antes que tú clames, yo responderé. Mientras aún tú hablas, yo habré oído tu plegaria. Amén. Entonces la confianza que Dios está. Dios es confianza. Claro que sí. Esa frase que decía mi hermana Dulce, no temas, esa frase que se puede ver muy chiquita, pero la verdad que infunde mucha vida en cada uno de nosotros.
está escrita 365 veces en la Biblia. Amén. Es decir, una cada día para que te levantes. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, Amén. siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Siempre Sí, es amén. diario, Escrito está. diario, Amén, diario. amén. Yo creo que un valiente no conoce la palabra temor, ¿verdad? Que en él está esa confianza. Que el Señor siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Yo creo que ese David conocía tanto a Dios que él salía peleando en el nombre del Señor, pero siempre, ¿verdad? Creyendo que el Señor lo iba a librar y ciertamente los iba a sostener siempre. Pues es la paz, ¿no? La paz de Dios. Que también ya habrá tiempo para que usted, ¿verdad? Porque Dios dio ese canto también hermoso. Tú eres mi paz. Amén. Pero aún antes tiene que haber adversidad para conocer Sí, la paz. claro. Viste que tal vez Claro. atravesar eso violento. Hay ¿no? algo que ahorita estábamos viendo, ¿no? Acerca de estos valientes, infunden valor. Amén. Y hay una característica que en esta historia sucede alrededor de David. Decía que David reposaba una palabra profética. Estaba hablado. Yo sé que muchos de los que aquí ahorita nos leyeron la petición de una David. Amén, sí, Emilia, claro. ¿sí? Una David que está en problemas, que está en Amén. situaciones difíciles y que yo hoy en el nombre de Jesús, no sé, pero tal vez Dios sí lo sabe. Tal vez en su vida ya han hablado muchos otros siervos. Usted sí ha llamado mucho aquí a esta estación y yo sé que los siervos aquí han declarado palabra de sanidad y envían la palabra en el nombre de Jesús. Si no lo había hecho y esta es la primera vez, en el nombre de Jesús hoy le declaro sanidad. Amén, que la sanidad santo. llega a su vida completa y Poder total. de la sangre. Sí, amén. Amén. También aquí tenemos a Claridad Medina, que tuvo un accidente, se cayó y está pidiendo que no tenga otras consecuencias estas caídas. En el nombre de Jesús es otro David. Claro que sí. Sí, y tal Amén. vez como ellos dos, hay muchos otros más. Sí, Hay amén. muchos otros. Bien, pero este David tuvo algo bien, bien importante. Supo de qué personas rodearse. Porque David en la palabra les decía, él estaba siendo perseguido de muerte. Ujú. A él lo iban a matar. Y ya había una declaración de muerte. Yo sé que este diagnóstico de Emilia, esa caída de mi hermana, son una declaración que vienen a oponerse a la palabra profética. Y la palabra profética es que el día de hoy se levantan y son Ay, sanos. poder. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pero supo de quién rodearse. Supo de quién rodearse, porque no fue por los pueblos buscando, ay, o gritando, ay, pobre de mí, porque me está persiguiendo Saúl y me quiere matar, ay, vengan conmigo, y no se juntó con los que estaban llorando y diciendo, ay, pues a nosotros también nos va bien mal, pero hay que echarle ganas, hay que salir de esto, vas a ver que un día de estos se nos va a quitar todo. Él supo con quién ir, Y eso fue con gente valiente. es parte de, ¿no? Pelear una batalla. Decir valientes es no uno, sino varios. Y es reconocer que yo necesito de ti. No que yo puedo sola y quiero hacerlo sola, sino que reconozco que para ganar, para pelear, se necesitan estrategias. Claro. Entonces, una de esas es que los dos podemos. Y se une, las tres podemos, las cuatro podemos. Claro. Entonces, es la Claro. parte Y esta característica de los valientes solamente se forman en un lugar. Y ese lugar de la formación de los valientes, miren, el valor y la valentía no se forma en los tunazos, en las enfermedades, no se forma en lo duro, sino se forma en el colegio, se forma en la iglesia. Sí, amén. ¿Sí? Claro que sí. Como los militares tienen su heroico colegio militar, que les enseñan a ser militares, Cuarteles. en cualquiera de todas las áreas de la vida les enseña. Hay abogados militares, Sí, hay médicos militares, hay enfermería militar,
hay ingeniería militar, no es la misma que lo civil, sino son ramos especializados militares. Y para el cuerpo de Cristo también hay una escuela de adiestramiento de valor. Sí, amén. De los valientes, y esa es la iglesia. Claro. Es decir, ¿en dónde tengo que ir a buscar a los valientes que me van a cuidar, que van a resguardar la palabra profética que está recayendo sobre de mí, que me van a ayudar a salir de esta persecución tan grande? Tengo que ir a la iglesia, tengo que buscar a la casa de Dios forzosamente. No podemos ir. ¿Por qué? Porque es algo típico. Alguien tiene problemas y luego se acerca a los bares, a los antros, se acercan a la prostitución, se acercan a miles de lugares en donde no van a encontrar nada de valor, en donde solamente les van a alimentar esa pérdida que están teniendo y les van a acrecentar ese sufrimiento, y entonces viene no sé cómo llamarle, un espíritu como de pesadez, como de ay, me está sucediendo todo esto, no sé cómo llamarle. Alguien me ayuda en esto. Conmiseración. Exactamente. Sí, esa conmiseración, pobre soy, ay, qué débil, porque todo me está pasando a mí. No, todo te está pasando a ti porque hay una palabra grande para tu vida. Sí, mientras más grande sea la palabra, debes saber que más fuerte va a venir el Saúl a venir a reclamar tu vida, pero más fuerte te tienes que ir a meter a ese lugar de seguridad. David encontró a los valientes en un lugar seguro, en una cueva que se llama la cueva de Adulam. Amén. La cueva de la formación, la cueva en donde se forman los valientes, en donde estos valientes estaban ahí esperando a salir a atacar precisamente a lo que venía a contrarrestar la palabra profética, que un día iba a ser un rey, que un día iba a ser sano, que un día vas a ser levantado, vas a ser prosperado, que un día se va a quitar esa situación legal por la cual estás pasando, que un día se iba a quitar esa aflicción que estás viviendo. Necesitas rodearte de valientes. Amén. Necesitas rodearte y estar impregnado de gente que te infunde valor, hermano. Amén. Porque en la conmiseración no vas a lograr nada más que perder tu vida. Amén. En donde quiera que salgas, dice la Escritura, lejos de mí, fuera de mí, hablando el Señor Jesucristo, fuera de mí, nada puedes hacer, nada puedes hacer. Así que hoy le invito a que se acerque a la iglesia, que mire, hermano, hermana, yo sé que hay mucha gente que no puede trasladarse a la iglesia por alguna situación, alguna necesidad, hermano. Tome su teléfono, llame, hable. Por eso están abiertas estas líneas telefónicas. Y no se canse de estar en oración. Si usted es un valiente y usted está viendo sufrir a su familiar, párese como valiente, pelee esa lucha, agarre su espada, agarre la palabra de Dios, Amén. Agárrelo, y es el tiempo de accionar. No se esté esperando, ay, cuando el pastor me envíe, ay, cuando el pastor me llame. Hermano, tienes que pararte en la oración. Dice la palabra del Señor, la oración del justo puede mucho. Y si tú te estás justificando delante de la presencia del Señor a través de su vida, de su sacrificio, a través de su sangre, de la muerte y la resurrección de Cristo, tú eres un justo y tu oración puede mucho, hermano. Sí, aleluya. Tienes que formar a ese valiente que va a pelear no solamente una vida, sino que una vez que vemos la victoria de Dios, un día yo sé que mi hermana Emilia nos va a llamar y nos va a decir, gracias al Señor y a los valientes que Él ha puesto alrededor, usted no tiene que perder la fe. Hoy estoy sana en el nombre de Cristo Jesús, y aquí está. Y entonces usted se va a convertir en una valiente que va a salir y luchar por la vida de alguien más, porque esa es la causa del evangelio. Ganar el alma abatida, levantar, restaurar, impulsar a todos aquellos que están viviendo en una situación complicada y difícil y decirle, hay una esperanza,
Y amén, aleluya. Claro que Díganle sí. al justo que le irá bien. Amén. En el nombre de Cristo Sí, Jesús. así es. Claro. Palabra. Sí. Se nos fue el tiempo. Que Dios me les bendiga grandemente. Que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de Atesórela, sus vidas. guárdela. Guárdela en el nombre En de esa Jesús fe, y amén. tenga la seguridad de que el Espíritu Santo está con usted. Que la Amén. gracia, la paz Sí, y la aleluya. misericordia del Señor esté con ustedes. Bendiciones. Amén.